buenas noches a la mejor comunidad del mundo, a la comunidad Relatos de la Noche, que sé que está lista para escuchar una nueva dosis de historias, de encuentros con el lado más oscuro del mundo sobrenatural. Hoy tenemos para ustedes una historia que me parece sumamente interesante. Como el nombre de este episodio lo indica, hablaremos de una chica que se encuentra de alguna forma con algo, con una presencia que se siente identificada, que quiere algo de ella y que no piensa irse hasta que lo consiga. ¿Te atreves a escuchar? Antes de iniciar te recomiendo que si te sueles sugestionar, si eres fácil de asustar, este es uno de esos episodios que quizás preferirías saltarte. Apaga la luz, porque ya es momento de escuchar Relatos de la Noche. Hola comunidad RDLN, es la primera vez que escribo. Soy de San Luis Potosí, México, y llevo escuchándolos desde 2021. Comencé a escuchar el podcast junto a mi hermana mientras ella hacía su residencia. El tiempo se nos pasaba bastante rápido con Uriel de fondo, y era muy relajante oír todas esas historias. Ahora solo lo escucho yo, mientras hago cualquier actividad en casa. Me animé a escribirles por el respeto que la comunidad brinda a cada historia que se relata. Así que sin más, esta es mi historia. Actualmente tengo 26 años, y esto me pasó cuando tenía 20, en 2018. Yo desde niña he sido susceptible a los fenómenos paranormales. Hoy en día me dedico a mi hogar, estoy casada y esperando a mi primer bebé. En aquel entonces trabajaba como bartender de tiempo completo, en un bar que más bien parecía una cantina, pero me iba bien. Hacía lo que me gustaba, escuchaba a las personas que iban, como todo buen bartender, y la paga junto con las propinas, pues no era mala. Una noche de octubre salí de trabajar un poco más tarde de lo normal. No me preocupaba ya que ese bar literalmente estaba a la vuelta de mi casa, a unos pasos. Esa noche, mientras ordenaba y limpiaba todo, escuché como en la parte más profunda del bar rebotaba una canica en el suelo. No le di importancia ya que lo único que quería era irme, y ya era la 1 de la madrugada. Cuando llegué a casa todo transcurrió de forma absolutamente normal. Me bañé, me puse la pijama y me fui a descansar. En ese entonces solía dormir con mi perro, un pitbull. Pero más tarde esa noche, en lo que quedaba de ella, me despertó su ladrido. Este era un ladrido muy diferente al que me hacía regularmente cuando quería salir al baño durante la madrugada. Me desperté y mientras me levantaba de la cama, noté que mi perro le ladraba a algo o a alguien desde la puerta de mi recámara, desde la puerta abierta, como la dejaba siempre porque a él le gustaba en ocasiones salirse de la habitación e irse a dormir a la sala o en algún otro lugar. Pero les repito, su ladrido esa noche era distinto, y cuando por fin me levanté, vi que él me volteaba a ver y luego volví a ladrar hacia afuera con la cola entre las patas. Caminé con él hacia la puerta, y entonces pareció que mi perro se armó de valor, quizás por sentirse acompañado por mí o quizás por sentir la obligación de protegerme. El punto es que comenzó a ladrar un poco más fuerte mientras iba avanzando a mi lado. En ese momento, aunque confundida, no lograba identificar nada raro, hasta que llegamos al comedor. Vi una sombra alta que se dirigía hacia la cocina, la sombra de alguien a quien no alcancé a ver. Decidí seguirla, pero mi perro ya no quiso avanzar. Se quedó a la altura del comedor, mirándome fijamente mientras lo dejaba ahí para seguir avanzando. La curiosidad que sentía en ese momento era más fuerte que yo. La necesidad de tener la certeza de que no había nadie ahí, en casa con nosotros. Cuando llegué a la cocina, lo que vi frente a mí me dejó congelada. Ni siquiera pude gritar. Era una mujer de cabello largo, negro, vestida con un camisón blanco muy largo que no dejaba ver los pies. Pero, comunidad, lo que realmente me impactó, lo que realmente me hizo sentir que me desmayaba de miedo, es que no tenía quijada, solo la parte superior de la cara.
La miré. Yo seguía sin poder moverme y ella no hacía nada. Solo estaba ahí, estática. Sentí que no tenía la capacidad de hacer el más mínimo movimiento hasta que esa mujer, o esa cosa, movió un brazo, lo movió hacia mí. En ese momento reaccioné, me moví y le grité a mi mamá y a mi hermana. Ambas se despertaron y fueron corriendo hacia mí. Yo estaba llorando, no podía dejar de hacerlo, no podía hablar, no podía parar de llorar. Solo me decían que hablara, que les dijera si me había pasado algo, pero no podía controlarme. Realmente estaba muy mal. Pasaron unos minutos y al calmarme les conté, aunque vagamente, lo que había ocurrido, lo que había creído ver, pero naturalmente no me creyeron. Es difícil que le creas a alguien que te dice que acaba de ver a un fantasma, sobre todo si es en un lugar donde nunca antes los hubo. Solo me dijeron que durmiera con la luz encendida y que las llamara si algo volvía a pasar. A la mañana siguiente, en la universidad, porque también estaba estudiando en ese tiempo, me sentía muy cansada. No dejaba de pensar en lo que me había pasado. Me cuestionaba realmente si lo había soñado, pero al mismo tiempo no me parecía lógico, ya que estaba muy consciente de que mi perro había ladrado, que había estado en todo momento conmigo. Cuando salí de clases, como siempre, me fui a trabajar al bar. Comencé mi rutina normal. Acomodé las sillas, limpié las mesas, y cuando terminé, como aún faltaba mucho para que llegaran los primeros clientes, me dirigí a poner algo de música de la rocola, pero antes de llegar, escuché nuevamente una canica que claramente caía desde algún lugar del bar, que busqué por todos lados poniendo atención a su origen sin ninguna señal de dónde pudo haberse generado aquel sonido. Los días pasaron y con ellos las noches en que mi perro volvía a ladrar hacia afuera asustado. Yo lo único que pude hacer fue empezar a cerrar la puerta e intentar ignorarlo por el terror de volver a ver algo así, de que algo realmente pudiera estar allá afuera. Tengo muy presente lo que pasó después porque ya se acercaba Halloween y la decoración del bar lo acompañaba. Una noche sin clientes y aún con tiempo por delante para mi salida, le dije a mi hermana que se fuera al bar para acompañarme, para hacerme compañía. Había algo que esa noche me hacía no querer quedarme sola. Llegó mi hermana y estábamos platicando, pero en un momento de silencio, ella también pudo escucharla. Aquella canica cayendo desde el fondo del bar, desde un lugar vacío, y me preguntó si yo también lo había podido escuchar o había sido solo su imaginación. La verdad es que fue la primera vez en que me sentí un poco aliviada porque otra persona aparte de mí había escuchado ese sonido, porque ahora sabía que era real. Cuando fuimos a buscar al fondo, le mencioné a mi hermana que ya eran varias las veces que escuchaba eso, pero que nunca encontraba nada. Minutos después oímos mucho ruido en la calle. Salimos de inmediato para ver qué estaba pasando. Un chico que trabajaba en un local al lado nos advirtió que ya no saliéramos, que nos metiéramos mejor, que acababan de saltar un negocio cerca. Al oír esto, rápidamente llamé a mi jefe para explicarle la situación, para pedirle que fuera, ya que siempre me cuidaba mucho y no dudé en llamarlo en esa situación. Cuando mi jefe llegó, mi hermana y yo le contamos lo sucedido. Ella me animó a contarle también lo de la canica, por más que fuera un detalle menor. Y aunque sentí algo de vergüenza, le conté también eso. Le expliqué lo que había estado pasando. Después de escucharme, él me aseguró que en ese lugar no podían espantar. Me dijo que ahí siempre había música cristiana reproduciéndose en una pequeña bocina escondida en el bar. Luego me mostró que efectivamente había una pequeña bocinita con ese tipo de música, aunque el volumen era tan bajo que apenas se escuchaba en completo silencio y se callaba por completo con la música que usualmente pedían los clientes. Luego me dijo algo.
Tal vez lo que escuchaste, que dices que era una canica, era más bien algo divino, algo que te quería avisar lo que estaba por suceder afuera. Yo no estaba tan conforme con su explicación. Sentía que había algo más detrás de ese sonido, algo que, al menos a mí, no me parecía nada bueno. Pasaron Halloween y el Día de Muertos sin novedad, y la verdad me preocupaban porque de alguna forma esperaba tener más presente en esas fechas este tipo de eventos inexplicables que me empezaban a acompañar. Hasta el 3 de septiembre, cuando llegué a mi trabajo como siempre, comencé a limpiar. Antes de contar lo que pasó, quiero aclarar algunos detalles. En la pared frente a la barra, mi jefe tenía una repisa colocada muy alto. De hecho, para limpiarla tenía que subirme una escalera. En esa repisa, él mantenía un pequeño altar con un cuadro de San Martín de Porres, una estatua de San Judas Tadeo, flores y sus respectivas veladoras. Esa tarde estaba en la barra, limpiando encima del refrigerador, y mientras lo hacía, sentí que alguien o algo había entrado al lugar. Al mirar de reojo noté la cola de un perrito negro. Me emocioné porque me encantan los animales, y pensé que era un perrito callejero que a veces me visitaba, al que le daba de comer. Sin embargo, al asomarme, me di cuenta de que no había nada. Recordé entonces que el perrito que solía venir tenía la colita blanca y no había otros perros en la zona. Ninguno que yo hubiera visto antes, al menos, así que aquello no tenía sentido. Me quedé pensativa, pero decidí continuar con lo que estaba haciendo. Apenas habían pasado unos segundos cuando volví a ver esa colita negra, cerca de la barra. En ese momento me distraje y volteé completamente. Fue entonces cuando, de manera exageradamente violenta, todo el altar que mi jefe tenía en la repisa salió volando como si algo lo hubiera lanzado con fuerza, con mucha rabia. El impacto fue tan grande que ni siquiera pude gritar. Me quedé en shock. Eran las 3 de la tarde, había gente en las calles, y no era un lugar tétrico ni de noche para que sucediera algo así. En ese instante lo único que pude hacer fue llamar a mi hermana, e inmediatamente después a mi jefe. Estaba tan afectada que las lágrimas caían solas. Salí de inmediato del lugar. Esperé afuera para que cualquiera de los dos llegara. Mi hermana fue la primera en hacerlo. Me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Intentaron asaltarte? Estás muy pálida, dime algo, por favor. Yo solo podía llorar. No sabía cómo explicarle lo que había pasado. Luego entramos juntas y cuando vi el desastre que había adentro, me volvió a preguntar, dime la verdad, te asaltaron, ¿cierto? Le respondí con la cabeza que no, y como pude, le expliqué. Algo tiró el altar que estaba allá arriba, pero lo aventaron. No se cayó, lo lanzaron de una forma muy violenta. Yo estaba muy alterada y mi hermana me seguía preguntando que quién lo había hecho. Solo le respondí que nadie, que no había sido alguien físico. Le dije que no sabía cómo, pero que algo lo había tirado, que sentía que lo que sea que estuviera en ese lugar no era nada bueno. Nos pusimos a recoger todo lo que se había caído, todo lo que se había roto. Ahí mi hermana se dio cuenta de que no se había caído, de que en realidad algo había lanzado las cosas porque había pedazos del florero y del vaso de la veladora hasta la calle. Minutos después llegó mi jefe. Nos encontró limpiando. Muy preocupado nos preguntó qué había pasado y mi hermana le contó vagamente lo ocurrido. Yo estaba todavía muy callada. Estaba intentando asimilar lo que había pasado. Mi jefe se puso a limpiar con nosotras y nos dijo que no temiéramos en contarlo, que él sí creía en esas cosas, pero que le parecía muy raro que pasara algo así en ese lugar. Más aún, que solo me estuviera sucediendo a mí, a nadie más. Yo no supe qué responderle porque tampoco sabía por qué me estaba pasando todo eso. Seguimos limpiando y mi jefe levantó la estatua de San Judas Tadeo. Sorprendentemente estaba intacta. Esta no tenía ni un rasguño ni estaba estrellada, pero le faltaba la cabeza, como si algo lo hubiera cortado de forma limpia. Buscamos la cabecita por todos lados, incluso en la calle, pero nadie la pudo encontrar.
Quiero que pongan atención si a alguien le ha pasado algo así. Y es que mi jefe me dijo que cuando eso sucede con las estatuas religiosas, es sin lugar a dudas un mal augurio. Significa que algo malo está cerca. Esa tarde él se quedó conmigo hasta que terminé mi turno. Esa noche no pude dormir. Tuve muchas pesadillas y a la mañana siguiente me sentía totalmente agotada. Estaba muy distraída en la universidad y aunque ya no quería ir al trabajo, no me atreví a dejarlo de la noche a la mañana. Me sentía muy en deuda con mi jefe, con todo lo que había hecho por mí. Los días pasaron y yo seguía sin poder dormir. Mi perro siempre le ladraba algo afuera de la habitación y yo solo me tapaba con las cobijas sin querer ver, sin querer enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. En varias ocasiones llegué a meter a mi perro bajo las cobijas conmigo para que dejara de mirar eso que tanto lo inquietaba. Tal vez por la falta de sueño o por los sucesos que ocurrían, me sentía cada vez más sensible, cansada y sin energía. Con el paso de los días todo parecía haberse calmado en el bar. Ya no se escuchaban cosas extrañas, pero ocurrió algo sumamente extraño. Mi jefe encontró la cabeza de la estatua de San Judas Tadeo, justo en la barra, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Una noche, alrededor de las 8, me quedé nuevamente sin clientes. Los pocos que había se fueron casi al mismo tiempo, lo cual me dio algo de miedo, pero me tranquilicé al recordar que esta vez mi turno tan solo terminaba a las 9. Me puse a recoger los tarros vacíos en la barra. Los llevé a la pequeña cocina para lavarlos. Al colocarlos en el fregadero, apenas los solté cuando alguien tiró una silla detrás de mí. Me giré bruscamente y en ese momento abrieron la llave del agua de la cocina. Y aunque fuera un detalle que, de lejos, desde fuera, se puede ver sin importancia, para mí era la confirmación de que no estaba sola en ese lugar, de que nada había terminado, de que había algo ahí, junto a mí, siempre cerca, siempre buscándome. Lo único que atiné a hacer fue esconderme en el baño de mujeres y llorar, de miedo, de desesperación. No entendía por qué me estaban pasando estas cosas. Cuando reaccioné quise llamar a mi jefe, pero me di cuenta de que había dejado mi teléfono en la barra y ya no me atrevía a salir del baño. Mi jefe solía ser muy puntual y llegar exactamente a las 9, así que calculé que aún tardaría en llegar, ya que según yo apenas eran las 8:15. Me quedé allí, inmóvil, apretando los ojos, esperando que el tiempo pasara, y pasara, y pasara. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero no fue mucho, cuando de pronto por fin lo escuché llegar. Sentí que lo vi como si fuera mi salvación. Mi relación con él era sumamente respetuosa, pero en ese momento, esa vez, cuando lo vi, salí del baño y lo abracé llorando. Me preguntó si había pasado algo malo y por qué la silla estaba tirada, por qué la llave estaba abierta. Respiré profundo y traté de contarle lo que había ocurrido. Él solo me miró y me dijo que eso ya no estaba para nada bien, que cada vez demostraba ser más físico. Me dijo que conocía a una señora curandera, que había intentado no llegar hasta ese extremo, pero que era momento de hablarle, que quizás podrían ayudarnos, ayudarme a mí. Según mi jefe, ella se limpia con ánimas buenas. Aunque no entendí bien cómo funcionaba, él la llamó de inmediato para pedirle una cita, y ella accedió, sobre todo cuando le contamos lo que estaba pasando. Me dijo que era urgente, que me recibiría a primera hora del día siguiente. Cuando colgamos, mi jefe intentó tranquilizarme. Me dijo que todo estaría bien, que él sabía un poco de esos temas, que había pasado por cosas, y que al menos por ese momento me haría una limpia con un cigarro para calmarme. Él fumaba mucho, así que cerró el bar y se dispuso a barrerme con el humo de varios cigarros. Me aclaró que eso no eliminaría lo que fuera que me estaba siguiendo, pero que al menos esa noche podría dormir tranquila. Y en efecto, no sé cómo explicarlo, no sé por qué, pero esa noche por fin pude descansar. Al día siguiente falté a la universidad.
Mi jefe pasó a recogerme a las 7. Llegamos a la casa de la señora y ella nos atendió rápidamente. Mi jefe se quedó en la sala de espera mientras yo pasaba a una habitación llena de santos, veladoras e imágenes. Al principio era muy escéptica. Pensaba que estas personas solo te decían lo que querías escuchar, según lo que les contabas. Sin embargo, me equivoqué. Tan pronto como me senté, solo me pidió mi nombre y mi fecha de nacimiento y, así, de la nada, comenzó a describirme lo que me estaba ocurriendo. Me explicó que yo era alguien que salía mucho sola, que tenía un alma noble, que eso me hacía muy sensible a este tipo de situaciones. Así que, aunque se arreglara, era probable que no fuera la última vez. Me dijo que había atraído un alma en pena. Cuando me dijo esto, yo solo le pregunté: ¿un alma en pena? ¿De verdad? Y la señora continuó diciéndome lo siguiente: así es, hija, un alma en pena. Es una mujer, y parece que te encontró o la encontraste en tu camino a casa a principios de octubre. Al parecer, le gustó mucho tu energía porque físicamente se parecen. Ella se reconoció en ti. Es de tu estatura, tiene el cabello largo y negro, y tienen una complexión similar. Ella tenía aproximadamente 54 años cuando murió. Yo estaba sin palabras. Solo la escuchaba y la escuchaba sin poder creer lo que me decía. Era realmente impresionante y de alguna forma mucho más aterrador de lo que yo pensaba, de lo que había imaginado. Incluso la señora me dijo: esta alma en pena murió de una forma muy agresiva. Ella no tiene boca, ¿verdad? Le respondí que efectivamente la había visto en mi casa y que no tenía la parte inferior de la boca, que no tenía quijada. La señora me dijo: ella quiere robarte tu energía y lo está logrando. A este punto de tu vida, ella y tú ya están siendo casi una sola. Por eso te sientes tan cansada, por eso no tienes energía. Ella quiere quedarse contigo, con tu cuerpo físico. De ahí provienen esas agresiones tan severas que has experimentado últimamente y que si no detenemos hoy, irán incrementando su intensidad. Ella es más fuerte. Te recomiendo que no te acerques al fuego ni a objetos punzocortantes y que por favor evites lugares oscuros. De preferencia duerme con una lámpara encendida. Ella va a llenarte de miedo, para debilitarte, para quedarse contigo. Cuando terminó de hablar me hizo una limpia con varias cosas y me indicó que un ser querido debía regalarme un cuarzo del color que yo prefiriera. Debía llevar ese cuarzo a todas partes y no dejar que absolutamente nadie lo tocara. Al salir de ahí, la señora le dijo a mi jefe que me cuidara mucho y él solo asintió con la cabeza. Mi jefe me llevó a casa y me dijo que me vería más tarde en el bar. La verdad es que sí me sentía diferente, más ligera, tranquila. Al llegar le conté a mi mamá y a mi hermana todo lo que la señora me había explicado, y por fin de alguna forma mi mamá me creyó. Ese día cuando llegué al bar, mi jefe llegó al mismo tiempo. Al entrar, vimos que todo estaba tal como lo había dejado mi jefe la noche anterior, excepto por una cosa. En la parte exterior de la barra, donde suelen sentarse los clientes, había un nombre grabado, con algo muy delgado como si lo hubieran grabado con una aguja. Era el nombre de una mujer. Ambos con miedo, con nervios, con todos los sentimientos muy a flor de piel. Coincidimos en que no podíamos disimular que ese era el nombre del alma en pena. Mi jefe era extremadamente cuidadoso, estricto con el mobiliario, y sus clientes lo sabían bien, especialmente los que se sentaban en ese lado de la barra, los mismos de siempre, los amigos, los que permanentemente ocupaban esos lugares y sabían que no podían dañar nada. Además, mi jefe había cerrado temprano la noche anterior,
por lo que era imposible que alguien hubiera entrado después, que alguien hubiera podido grabarlo. Ese nombre, prefiero no escribirlo, prefiero no decirlo, pero jamás lo voy a olvidar, y cuando lo escucho en cualquier circunstancia en la vida, me sigue llenando de miedo. Pasó el tiempo. Yo seguí las instrucciones de la señora curandera. Tengo la suerte de ahora poder decirles que las cosas mejoraron mucho. Mi hermana me regaló el cuarzo que la señora me indicó, y me sorprendió ver que, en ocasiones, se volvía muy oscuro o marrón, cuando originalmente era azul. Con el tiempo cambié de trabajo y también nos mudamos de casa. Esa mujer, o esa alma en pena, ya nunca volvió. Y yo, al menos no he podido verla. Y yo siempre voy a conservar mi cuarzo azul. Jamás me separo de él. Esta es una de esas ocasiones en las que, por lo extraño de la historia, por lo singular que es, creo que ustedes tienen que complementarla con sus opiniones o con sus interpretaciones. ¿Qué hubieran hecho ustedes en una situación así? ¿Qué sería lo más aterrador que podría pasarles si un alma en pena, un fantasma, una manifestación se hace presente en sus vidas y no piensa dejarles en paz? ¿Habría algo peor que quisiera obtener de ti que tu cuerpo? Y lo más importante, ¿qué creen ustedes que pasaría si al final este ente hubiera logrado su objetivo? Son muchas dudas que en este caso me encantaría que me ayudaran a responder. Por ahora, es momento de despedirnos, pero no. ¿Saben qué? No. Ustedes siempre se merecen algo más, así que va una historia extra en este episodio porque trabajaremos para que cada vez podamos darles más. Así que espera, aún no sobrevives a este episodio, y antes de pasar a una última historia, quiero mandarle un abrazo muy afectuoso a una persona muy especial. Ella se llama Miriam Cruz. Conocí a su hija en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me platicó que Miriam está pasando por un momento fuerte, por una situación complicada, pero de la que va a salir. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Y comunidad, si ustedes oran, si ustedes rezan, si ustedes saben echar buenas vibras, es momento de que todos abracemos desde lejos, pero con muchas energías, a Miriam. Todo va a salir bien. Continuamos con una última historia. Hola, ¿qué tal? Llevo un rato escuchando relatos de la noche y hasta hoy me animé a compartir mi historia. Es de esas que pasan por toda la familia y bueno, más que mía, es de mi abuela. Ella me la contó solo una vez, pero nunca la he podido olvidar. Es aterradora además porque a partir de ese momento se desencadenaron muchas de las tragedias de nuestra familia. Bueno, permítanme compartirla con ustedes. Mi abuela tenía unos 16 años en ese entonces y 6 hermanos. Una hermana mayor le llevaba solo un año, así que ellas siempre estaban juntas en cada momento. La gente decía que hasta parecían gemelas. Esta historia ocurrió un día en que nadie estaba en casa, solo ellas. Mi abuela invitó a 2 amigas y se pusieron a jugar con una tabla ouija. Mi abuela me decía que todo empezó normal, con preguntas simples como: ¿voy a tener dinero cuando sea grande? Ya saben, ese tipo de cosas aburridas. Mi abuela no creía mucho en eso, y no se le estaba pasando como imaginaba. No había ninguna respuesta interesante, así que pronto se aburrió y dijo que ya no quería jugar, que hicieran otra cosa. En ese momento se escuchó una puerta, algo que nunca había ocurrido antes en la casa. No había nadie más, ni se metían corrientes de aire. Y esto lo interpretó su hermana como la señal de que alguien había llegado. Algo. La tabla lo había traído. Entonces hizo una pregunta extraña.
algo que nunca debió preguntar. ¿Cuándo me voy a morir? La ouija contestó: a los 27. Todas se quedaron en silencio y ahora sí, dejaron de jugar muy asustadas. Pasaron los días y el papá de mi abuela tuvo un accidente grave en la carretera mientras regresaba de Guadalajara. Se estrelló con un tráiler. Su carro cayó en el canal. Ahora bien, con él también iba el papá de una de las amigas de mi abuela, una de las que jugaron. El señor murió decapitado. El papá de mi abuela estuvo muy grave. Llegó un momento en el que pensaron que no iba a sobrevivir porque, entre las muchas heridas, los dientes de la mandíbula inferior se le incrustaron. Estuvo varios meses en recuperación, pero logró salir adelante. Poco tiempo después, llegó la noticia de que el padre de la otra amiga había sido encontrado en su casa, colgado. Él era muy trabajador y no tenía problemas aparentes, así que esa muerte fue muy extraña. Y hasta aquí podrían pensar que solo fueron casualidades. Sugestión, relacionar cosas que quizás no tenían nada que ver entre sí. Pero llegó la fecha predicha. Su hermana ya tenía 27 años, una hija, y acababa de dar a luz a la segunda. Al día siguiente de parir, se sentía muy débil y la llevaron al hospital. Mi abuela cuenta que su hermana parecía mejorar, y que cada hora entraba una enfermera, una monja, para revisarla. Luego, cuando hubo cambio de turno, entró otra que mi abuela nunca había visto. Tenía un uniforme blanco, ojos azules y la piel más blanca que pudiera recordar. Mi abuela se fue de la habitación. A su hermana le ponían una transfusión de sangre y, según ella, ese fue su mayor error. A los pocos minutos de salir, su hermana empezó a sentirse peor, a sentirse mal, hasta que finalmente falleció. La causa de la muerte fue envenenamiento. Le habían suministrado sangre que no era de su tipo. Pero el martirio no terminaba. Unas semanas después, el hermano más pequeño de mi abuela murió atropellado por un camión. Con el tiempo, ya siendo mayor, mi abuela se enteró de que sus dos amigas, aquellas que habían jugado, habían fallecido tiempo atrás. Las dos por la misma enfermedad: cáncer de estómago. Actualmente mi abuela tiene 74 años y quiero creer que no le ha pasado nada porque quizás, y solo quizás, su castigo por jugar fue cargar con el peso de todas las muertes. He intentado que me cuente más detalles de lo que pasó, pero siempre responde que son cosas que ya pasaron, que se deben quedar atrás. Ella es muy fría en todo, pero solo cuando me contó esta historia he escuchado que tiembla su voz. Si algún día esta historia llega a aparecer en Relatos de la Noche, voy a estar muy agradecido. Y me gustaría saber también si la gente cree que jugar a la ouija sin saber cerrar una sesión, puede traer consigo una maldición de este tipo, o si todo, por el contrario, han sido casualidades. Que tengan muy buenas noches.